Para muchos no hay mejor sensación que esa adrenalina que se siente al volar un dron. Hasta que de repente... Low battery warning. Hola, ¿qué tal, chicos? Justo de este lado, y hoy les traigo un video con mucho power, mucha energía, porque hoy vamos a hablar de batería. Ustedes saben cómo se siente en realidad uno tener ese dron volando ahí, todo chévere, pero si tenemos un dron que solamente nos da 5 minutos de vuelo, como el Mavic Air, por ejemplo, que solamente me da unos 15 minutos de vuelo, terminamos comprando mucha batería, lo cual en un tiempo termina siendo algo muy costoso. Cada una de las baterías de Mavic Air cuesta alrededor de $75, estas pequeñas baterías. Para poder aumentar el tiempo de vuelo necesitamos comprar varias baterías, así poder mantenernos volando, ya que esto dura horas para cargar. Entonces es bueno tener varias cargadas. ¿Qué pasa? Si tú estás en una montaña, si estás en las playas, si estás en un sitio así, es muy difícil conseguir energía para poder cargar la batería. ¿Qué tal si hablamos de esta batería portable? Este es el Smart Tree. Este es el cargador que yo vengo usando con mi Mavic Air, que nos permite cargar la batería de Mavic Air hasta 5 o 8 veces. Ahora imagínense eso, imagínense que ustedes están en la playa, que eso fue lo que en realidad me pasó a mí. Yo estuve en Cayo Arena, República Dominicana, y volamos el dron sin parar. Solamente usamos este cargador para cargar las baterías del dron. Al final del día, esto todavía tenía carga para seguir cargando la batería del dron. Este cargador está disponible solamente para el Mavic Air, el Spark, hasta el momento que estoy haciendo este video, y el Mavic Pro 2. La gente que tiene el Mavic Pro 2, el Spark y el Mavic Air pueden sacar beneficio. La compañía se llama Smart Tree. No sé por qué no se llama Smart Tree, eso había sonado heavy, pero dice Smart Tree. Así que se dice el nombre de esta compañía. Esta batería tiene 14.250 mAh. Tomaría alrededor de 50 minutos para cargar las 3 baterías de Mavic Air simultáneamente. Dura alrededor de 4 horas para cargar completamente, usando el cargador de Mavic Air. Tiene un puerto USB aquí arriba. Tiene 3 puertos donde yo puedo colocar las baterías del Mavic Air. Es bien sencillo, está ahí, le damos al botón de encender y la batería comienza a cargar. Es bien portable, bien pequeño. Yo tengo una mochila que me regaló un primo mío, la cual es extremadamente pequeña. Ustedes pueden ver imágenes de ella aquí. Y esto cabe sin problema ahí con el dron, la cámara mía y todo. Si usted va a salir y sabe que va a volar por mucho tiempo, yo le recomiendo adquirir uno de estos. En vez de adquirir 8 o 10 baterías, mejor tener uno de estos y tener esa batería cargando ahí al lado suyo. Este cargador cuesta alrededor de $127 al momento que estoy haciendo el video, lo cual, si usted lo pone en comparación con comprar el equivalente en baterías que usted sacaría, bueno, haga usted los cálculos, es más conveniente el battery pack que comprar 8 baterías de Mavic Air y cargar 8 baterías aparte. Creo que hace más sentido comprar este battery pack. Y la gente que tiene el Mavic Pro 2, que creo que ese dron da alrededor de 30 minutos de vuelo, ustedes, la verdad, con este battery pack, eso quiere decir que vas a tener con 2 baterías, porque el cargador nada más coge 2 baterías para el Mavic Pro 2. Con 2 baterías vas a poder volar 2 horas. Eso es muchísimo vuelo. Yo con 15 segundos tengo, porque me he acostumbrado a lograr las tomas con esto bien rápido. Yo tengo que parar el video aquí para enseñarle a ustedes un battery pack que yo creé antes de comprar esta batería. Yo intenté en realidad crear mi propio battery pack. Entonces voy ahora a enseñarle eso antes de cerrar este video, porque no lo grabé ese día. Así que aquí está para ustedes. Bye. Aquí una pequeña historia sobre este cargador que yo creé. Aquí le presento el monstrico. Antes de comprar el Smart Tree para el Mavic Air, yo creé este pequeño monstruo que está aquí, con la idea de poder llevarlo a los eventos y cargar las baterías de la cámara y también poder cargar la batería del dron. Tiene 2 puertos para cargar la batería del Mavic. Aquí arriba podemos ver, tiene 4 puertos USB, y en este puerto de aquí es el puerto que se usa para cargar la batería interna. Usé esta montura GoPro para poder montar esta cabeza de aquí, y este botón rojo que está aquí es para encender el cargador de las baterías del Mavic.
Y bueno, no quería dejarlo fuera de video, ya que esta era la mejor oportunidad para hablar de este cargador que creé. No funcionó, pero me gusta cómo se ve, se lo voy a mantener aquí. Y ahora regresamos al video. La verdad me encanta este cargador lo he estado usando desde noviembre por ahí y es una pasada, me encanta. Si pudiera decir algo negativo sobre este cargador o algo que en realidad no me gusta, es que para cargarlo necesitamos usar el cargador original de DJI. O sea, no hay forma de conectar esto en la pared y cargarlo. No tiene otro puerto, solamente tiene el puerto de cargador del dron y un puerto USB aquí que está bien chulo para cargar el control, pero esa sería la única cosa que yo agregaría para hacer esto perfecto. Sería un puerto de carga que uno pueda conectarlo directamente a la toma de corriente en casa o donde quiera que uno esté. Gracias, amor, por el chocolate. Ya sea que tengas el Spark, el Mavic Pro 2 o el Mavic Air, los links en la descripción te llevarán a este cargador en Amazon. Y hasta aquí este video de hoy, espero que te haya gustado. Hasta la próxima, bye bye.